que no caiga la oposición en la tentación de no estar unidos en un momento como este. Es decir, la tentación, ya lo vieron lo que pasó en Venezuela, ya vieron lo que está pasando en Milei. Yo escucho a Damián, que hace una semana estaba tratando de hacer el compliance de Estados Unidos, decir, pues sí, es que estuvo bien que entraran porque Maduro era un dictador. Lilia y Arturo tunden a la derecha mexicana por no querer formar parte de la unidad nacional. ¿Cómo viste? ¿Qué te pareció ese discurso y todo lo que implica, ¿no? Porque que se pare Canadá y diga una cosa así, y Canadá siendo nuestro socio comercial, pues creo que bien vale la pena hacer una reflexión al respecto, ¿no, Lilia? Primero, no solamente tienes razón, para Norteamérica o los países, sí, México, Estados Unidos, Canadá, pero para el mundo. O sea, yo creo que finalmente alguien le planta cara a Donald Trump y lo hace a diferencia del estilo de Donald Trump, de una manera elegante, seria, documentada, retórica muy potente, extraordinaria, que es como deberían, y todos pensamos que deberían de comportarse los líderes mundiales, no de la manera en que se han comportado últimamente personajes como el presidente de Argentina o el propio presidente de Estados Unidos. Porque, por cierto, sí fueron el policía del mundo. Bueno, pero al final se sirvieron también. Claro, ellos son los principales beneficiados. Claro, y ahora se hacen las principales víctimas. Que fue lo que dijo exactamente el primer ministro de Canadá. Sí. O sea, este multilateralismo, todos hacíamos el compliance de decir que estábamos de acuerdo y permitíamos que el bully hiciera lo que le diera la gana en el mundo. Sí, me parece que fue un discurso atrevido, un buen discurso, y que sobre todo en un momento oportuno. Sí. En un momento oportuno, no es menor, tú lo acabas de comentar, es uno de los socios comerciales importantes de Estados Unidos. A mí me gustaría incluir en esta mesa de análisis un dato anterior, algo que sucede hoy en Estados Unidos y que me parece que es el efecto de lo que estamos viviendo. Me parece que hoy Estados Unidos lo que tiene es no una crisis por consecuencia de las políticas públicas del presidente, sino una crisis que está poniendo justamente a Donald Trump a hacer ciertas acciones en materia de política exterior. Hay una lucha de capitales, sin duda, una lucha de capitales que está perdiendo menos espacios a nivel mundial, con recursos que son finitos, ¿no? Y que se manejan como si fueran infinitos. Entonces, el planteamiento es, Estados Unidos tiene dos alternativas. Optar por la típica esencia que había sido natural de tratar de mostrarse con una bandera de libertad, de conciliación, de, por supuesto, sostener la política exterior o hacerlo por la fuerza. Y al parecer hoy los tiempos que tienen pues son mucho más escasos y eso ha obligado a que las posturas de los norteamericanos sean mucho más fuertes. Me pareció un discurso, primero que parte de un realismo brutal. O sea, dice, ¿sabes qué? Sí, sí. Este es el diagnóstico. Y a mí me gusta mucho eso porque yo siempre digo, o sea, no puedes corregir un problema si no aceptas una realidad. Entonces empieza a hablar de lo que está pasando, que es evidente, de, oye, se rompió este orden mundial, el derecho internacional, los esquemas que teníamos no están funcionando. Y hoy voy a ser pragmático, pero a mí no me vuelven a agarrar con los dedos en la puerta. Y dice, bajé impuestos, quité barreras internacionales al comercio, estoy invirtiendo en energía, Entonces ves a un liderazgo con un plan. Y mientras tanto, México ni siquiera fue al Foro Económico Mundial. Creo que o sea, qué bueno que a la presidenta le gustó, ¿eh? O sea, quiere decir que está escuchando y que está de acuerdo, ¿no? Claro, yo creo que nos lanza un reto. O sea, porque finalmente el primer ministro de Canadá lo que dejó en evidencia es que más allá de las declaraciones y los juegos de decir te acepto el reto, no te acepto el reto, se pusieron a trabajar. Sí. Y lanza un reto para México para decir en dónde nos vamos a acomodar en el tablero en este juego mundial nuevo. Exacto. Que además hay que decir que no es nuevo. También ya inclusive hay teorías, sobre todo neogramscianas, que hablan de este tipo de crisis del hegemón y claramente dice lo que dice el primer ministro ayer. No podemos permitir que venga un nuevo rey, un nuevo mandarín a querer tomar el lugar del hegemón. Lo que necesitamos es organizarnos, en contraste con el discurso del primer ministro. Pero lo que dice Carney es no utilicen los aranceles como arma de presión. Claro. Hay una frase muy poderosa que yo creo que nosotros tenemos que reflexionar desde la 4T, es cuando las potencias medias no estamos en la mesa, estamos en el menú. Claro. Es buenísima esa frase, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento de nuestro país? Existió. No hay. No existió. Para empezar, ni siquiera fue ni la presidenta ni el secretario de Relaciones Exteriores a un foro de esta magnitud, ni el de economía, nadie. Sí creo que México está siendo pasivo en este contexto internacional. ¿Cómo ves, Arturo? Que el análisis no puede ser tan simplón, ¿no? Como lo comentan. ¿Por qué? Porque por un lado, efectivamente, Kearney dice, oye, el mundo está roto, ¿no? Hay que reconstruir nuevas reglas. ¿no? Habla de potencias medias, habla de alianzas estratégicas en sectores muy determinados. Y me parece que México tiene muy claro, uno, que no se actúa con ansiedad,
¿no? ¿Por qué? Porque pues, el 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, ¿no? Y el 13% y 16% vienen a México, ¿no? Sí. Entonces el alarmismo nunca va a ser bueno, ¿no? El segundo tema que también advierte Kearney en el discurso es hay que bajar la dependencia de Estados Unidos, ¿no? Creo que todos coincidimos con eso, sobre todo en las condiciones en las que nos encontramos el día de hoy, ¿no? México todavía más dependiente Sin duda, que Canadá. México lo que tiene es una relación estratégica y lo que trata de decir la presidenta es sí, pero sin subordinación. Es decir, no rompemos, pero equilibramos. Y esa parte también me parece muy relevante comentar, ¿no? Y cuando Kearney dice, hagamos una autonomía estratégica, es decir, vayamos reconstruyendo y proponiendo un futuro distinto, ¿no? Lo que México dice es, bueno, ya lo estamos haciendo, tenemos ya un acuerdo que suscribimos en 2025, incluso con Canadá, en sectores muy específicos que son de energía, de finanzas públicas y de seguridad, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo es ya una práctica específica de acciones específicas para atender lazos comerciales que nos permitan de alguna forma cambiar este ecosistema mundial que estamos viviendo, ¿no? Damián. Híjole, me cuesta mucho trabajo debatir cuando escucho afirmaciones que son completamente falsas. O sea, hablaron de que no tenemos deuda. Se le dedica más a pagar la deuda que a inversión en infraestructura en este país. Hablaron de que no se militariza cuando le dieron la Fuerza de Seguridad Pública a las Fuerzas Armadas. Es que así no se puede. Y es un poco lo que le está pasando a la presidenta. Primero, es una pena que no exista México en ese tipo de foros. Son foros donde cualquier líder importante del mundo ahí estaba. Así, para acabar pronto. Y se definen políticas de futuro, económicas y demás. Es un mal cálculo de la presidenta. Segundo, me parece que la potencia del discurso de Canadá, del primer ministro, tiene tanto liderazgo porque parte de la congruencia. Adelante, Lilia. Y retomando de ahí, Leo, por eso es la importancia de que ellos sean los que dan un paso al frente. Sí. Porque finalmente... Sí. No se están quedando con los brazos cruzados. Exacto, pero además... podría haber sido uno de los mayores porristas de Trump, como lo hace muy lamentablemente el presidente de Argentina, que, bueno, ya ha caído en un chiste internacional. Sí. Pero mira, yo escucho a Damián, y justo para tomar esto del tema del nacionalismo, porque hay una sensación de unidad nacional. ¿Qué es lo que aquí no tenemos? Yo escucho a Damián, que hace una semana estaba tratando de hacer el compliance de Estados Unidos, de decir, pues sí, es que estuvo bien que entraran porque Maduro era un dictador. O sea, justo lo que quedó en evidencia ayer es que todas estas acciones palaciegas para quedar bien con la derecha, con Trump, de la derecha latinoamericana, que han sido lamentables, incluida la de México, pues que hay que ponerse en la realidad. A mí, yo no quisiera pensar que él no está entendiendo el contexto en el que estamos entrando, pero inclusive esos juegos. Fíjate, los gobiernos que han tenido mayor compliance con Estados Unidos ha sido el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón. Es muy fácil verlo. Las reuniones internacionales a las que Vicente Fox iba era un apéndice de George Bush. Entonces, aquí también, o sea, para mí ese mensaje... no votó, recuerda, en la guerra contra Irak no votó Pero fíjate, México, por la presión que había justo dentro del país. Porque además era una política que había mantenido el priismo por muchísimo tiempo. Entonces, mira, yo para cerrar, primero hay que decir que la presidenta tiene una aprobación de más del 70%, que los que no se han querido sumar han sido ellos. Tenemos voces dentro del panismo como la absurda voz de Lili Telles, que dice que tiene que entrar una intervención militar. No lo decimos nosotros, están ahí sus declaraciones. Aquí tiene que, o sea, el llamado también de ese mensaje es a la política nacional a subir el nivel. Y a mí me parece que tenemos que atenderla, o sea, subir el nivel, porque nos queremos venir a las mesas a mostrar como analistas, cuando en la realidad en la política territorial nacional estamos siendo completamente carroñeros. Yo cerraría en decir que esto es un respiro para la política internacional, pero también nos obliga a todos nosotros actores políticos nacionales a subir no solamente el nivel, sino a hacer una propuesta de unidad nacional. Llegó a Estados Unidos, toma a un líder de un estado de Venezuela, claro, un dictador, pero al final sin permiso de nadie. ¿Quién nos dice que mañana pueden llegar aquí? Muy bien. Y un punto fundamental, Leo, que no podemos perder de vista es también el agotamiento de los bienes de capital que el capitalismo ejerce como si fueran infinitos, cuando hoy hay una gran crisis también de bienes naturales que son finitos, ¿no? Y eso sin duda... o sea, hay un tema económico. Sin duda, juega por supuesto, en la parte geopolítica. Otra parte que también me parece relevante tiene que ver con la parte electoral interna en Estados Unidos. Claro. Donald Trump le responde a dos sectores importantes, a los 1,000 millonarios, a los grandes ricos, porque él viene de ser un gran rico, ¿no? Pero también le ha prometido a los obreros el sueño americano perdido de los años 50 o 60. Y entonces, en un país que tiene 38 trillones de dólares de deuda, es decir, el tercio de la deuda del mundo, ¿no? Lo lleva a llevar acciones
como las que están tomando, ¿no? Por cierto, eso lo debilita, Arturo. Sin duda. Porque si empezaran a vender Europa y Japón sus bonos del tesoro, agárrate. Del tesoro estadounidense. Me queda clarísimo. Claro. Sin embargo, me queda clarísimo. ¿No? Sin embargo, lo que ve él es, esto me fortalece electoralmente con la base más dura que tengo, una base que por lo menos tengo sólida. Incluso en la última encuesta de Associated Press crece un 4% en la aprobación de estos sectores muy de derecha, pero también me parece que ha generado o ha construido ya este tipo de acciones muy claras como la del propio Kearney, ¿no? Que con este discurso empieza ya a llamar la atención de varios países para empezar a pensar, sí, en bloques de potencias medias, en bloques de economías emergentes que pueden unirse para ayudar, sin duda, a que el mundo sea un mundo mejor. Problemática, que no caiga la oposición en la tentación de no estar unidos en un momento como este. Es decir, la tentación, ya lo vieron lo que pasó en Venezuela, ya vieron lo que está pasando en Milei, ¿no? Que le entrega a la CIA el propio presidente, ni más ni menos que los usos de la inteligencia artificial para empezar a llevar acciones tipo ICE en Argentina. Cuidado con las tentaciones, cuidado con la tentación entreguista de la oposición. Dice Damián, el experto en todo, ¿no? Dice que Claudia Sheinbaum tenía que haber ido al foro de Davos. ¿Para qué? Para hacer el ridículo como Javier Milei de Argentina, que dijo que Occidente debe retomar la filosofía griega como estilo de vida y retomar el derecho romano como regla. Por favor, para esas payasadas se hubiera quedado en Argentina a atender las causas. Mira, hay una tabla de lo dramático cómo se ha movido la inversión extranjera directa en Argentina. Con Cristina Fernández de Kirchner, 18,000 millones de dólares. Luego llega la derecha de Macri y baja a 745 millones. Ni siquiera le pega los 1,000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Con Alberto Fernández de izquierda, pues pasó la pandemia y suponiendo que fue un mal gobierno, pero fue positiva los números. Pero con Javier Milei en negativo, más de 1,000 millones se han fugado de la Argentina. O sea, no entra un solo peso. ¿Y cuál es el problema que dice Damián? Es que Claudia Sheinbaum, y ayer también decían los expertos, que Claudia tenía que ir a vender México para traer inversiones. Javier Milei básicamente le abrió la puerta al mundo para que entrara a Argentina. No entran porque no confían en un gobierno tan miserable y tan corrupto y que está destruyendo a la Argentina desde adentro. Él dijo, fuera el Estado. Y tú me vas a decir, ¿por qué el panista me va a decir, por qué te metes con Argentina? Bueno, de la misma manera que los panistas se meten con Venezuela y le dicen, miren, para allá vamos, México va a ser como Venezuela. No, México va a ser como Argentina. Entonces, como bien dijo Arturo, cuidado con ese entreguismo de estarle aplaudiendo al presidente de Estados Unidos por haber sacado a un líder de un país violando el derecho internacional, cuando en México puede pasar lo mismo y ahí sí te vas a quejar, justo como la está haciendo Carney en Canadá. Ya no le gustó que se metieran con ellos.